Hola, bienvenidos a Contrapunto, un espacio en donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener una mejor comprensión de lo que pasa en lo económico y lo financiero. En esta ocasión les voy a platicar de la columna que escribí para Milenio el lunes pasado, salió, y la cual se titula El siguiente error de Powell, ¿no? Ahorita vamos a entrar a qué me refiero con esto, pero bueno, hay que recordar que Powell lleva en el puesto de presidente de la Fed ya varios años. A lo largo de los años, pues, ha tenido aciertos, pero también ha tenido errores, ¿no? A mi parecer, sus dos errores más importantes fueron, bueno, el primero en 2021, ¿no? En marzo de 2021, cuando dijo que la inflación era transitoria, que además pues, se eternizó en esa idea pues, prácticamente todo el año, ¿no? En noviembre dijo, bueno, pues resulta que pues, no es transitoria y ya vamos a dejar de decir que es transitoria, pero pues, sí tardó cerca de 9 meses en reconsiderar su postura. Y de hecho no subió tasas sino hasta marzo del 2022, ¿no? Entonces, ese fue un error importante. El segundo, que además lo comenté en la columna, en esta misma columna que escribo todos los meses para Milenio, en la columna de diciembre de 2023, que se llamaba justamente El error de Powell, pues fue atemperar su discurso, ¿no? Quitarle ese tono hawkish que llevaba o que tenía en los últimos meses, decir un poco, como que anunciar la baja de tasas de manera muy anticipada. Y esto trajo una volatilidad brutal en la renta fija a inicios del 2024, ¿no? De hecho, a inicios del 2024 se recuerda como uno de los peores inicios de año en la historia para la renta fija y un poco fue porque Powell se adelantó a modificar el discurso, ¿no? A quitar la parte hawkish de discurso, volverse más dovish. Eh, ¿Hacia dónde voy con esta idea de que Powell o cuál puede ser el siguiente error de Powell? Powell ha dicho en distintos eventos, ¿no? Incluyendo la conferencia de prensa post decisión de política monetaria, en la última que tuvo, en donde dice que las expectativas de inflación están ancladas, ¿no? Que eso no es un problema, que de hecho las tasas de 10 años, que de hecho han tenido su peor inicio de ciclo acomodaticio desde 1981, es decir, en lugar de que hayan bajado, las tasas de largo plazo han subido, ¿no? Generalmente cuando la Fed baja tasas, pues eventualmente toda la curva sigue bajando o baja con ellas. En esta ocasión no ha sido así, las tasas de largo plazo han subido y han subido de manera importante, una subida que no se había visto en esta coyuntura de baja de tasas de la Fed desde 1981, cuando Volcker y la inflación brutal, etcétera, etcétera. Entonces él decía que las tasas en esta ocasión no estaban subiendo no porque las expectativas no estaban ancladas, sino por un tema de premios de plazo, una forma muy elegante de decir, no es mi bronca, no es bronca de la Fed, es bronca de lo que está pasando allá afuera con Trump y sus políticas, ¿no? Es decir, se medio lava las manos respecto a a lo que estaba pasando en la parte larga de la curva. Sin embargo, pues vale la pena revisar si lo que dice Powell es correcto o no. Y una forma de hacerlo es utilizando la encuesta de la Universidad de Michigan, que habla sobre las expectativas de inflación en el público de Estados Unidos. No se encuestan todos los meses alrededor de 3.000 personas. Salen dos lecturas a lo largo del mes. Durante la primera semana del mes sale un preliminar. En la última semana del mes sale la cifra actualizada, ya con más precisión. Y justamente esta nos dice, o partes de las preguntas es cómo es la inflación a un año, cómo es la inflación a 5 o 10 años, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y entonces, bueno, les muestro la gráfica para que vean cómo ha ido evolucionando esta gráfica, ¿no? Déjenme aquí está. Entonces, bueno, lo vemos aquí. Aquí vemos la media, digo la mediana, perdón, la mediana de las encuestas. Acuérdense que cuando queremos, eh, digamos que resumir lo que te está diciendo un conjunto de datos en un solo numerito, ¿no? En estadística existen, pues a ver, existen muchas métricas, las más usadas son dos, la mediana y la media, ¿no? La mediana es, en esencia, ordenas todas las observaciones, ¿no? De menor a mayor,
y solamente te fijas en la del medio, ¿no? En donde se acumula el 50% de las observaciones, y esa es la mediana. El caso del promedio o la media es, pues si agarras todas y las divides entre el número de observaciones que hay y listo. La mediana generalmente se utiliza por si tienes valores muy extremos, pues los sacas de la ecuación, no pintan, dado que generalmente pues, nada más escoges el número que está a la mitad. Mientras que en el promedio sí, digamos que los valores extremos sí afectan al promedio, ¿no? Entonces, bueno, primero vemos la mediana, que es, además es como la métrica favorita en este tipo de observaciones o en este tipo de análisis. Y vemos que la mediana sí ha subido, pero no es tan grave, ¿no? Vemos como de diciembre de 2019 la inflación estaba en su mínimo, la inflación esperada está en su mínimo. Esto es de a 5 a 10 años, ¿no? ¿Cómo ves la inflación promedio en los próximos 5 a 10 años? 2,9. Sin embargo, digamos que desde marzo del 2024 a febrero del 2025, prácticamente 12 meses. Si hubiéramos aquí febrero estaba acá y es 2,9, lo vemos aquí, ¿no? 2,9 en 12 meses ha subido de 2,9 a 3,3. Ok. Sin embargo, históricamente es una observación alta, ¿no? Vemos, aquí estamos viendo 30 años de historia y es raro ver que la mediana de este tipo o de estas encuestas esté por encima. Vamos a ver qué pasa con el promedio. El promedio se dispara y se dispara muchísimo, ¿no? El promedio que veíamos ni siquiera lo veíamos en esos niveles en la crisis del COVID, ¿no? Estábamos viendo niveles de cerca del 7% similares a los vistos en 1981, ¿no? Bueno, en 1980, a principios de los 80, ¿no? Es decir, esta inflación brutal que se vio con Volcker, ¿no? Entonces, hay una discrepancia muy grande entre el promedio y la media, ¿no? Y el promedio además ha subido de manera bien importante. Vamos a desmenuzar un poquito los datos y vamos a verlos por cuartil. No vamos a ver, aquí lo vemos, el cuartil que piensa que la inflación va a estar más abajo, no el primer cuartil, el 25% de la población que piensa que la inflación va a estar más abajo, pues promedia alrededor de 1,5%, ¿no? La mediana, que es pues, literal el segundo cuartil, promedia 3,3, que es el número que ya habíamos visto acá, ¿no? Este 3,3. Eh, pero vemos que el otro 25% de la población, el 25% que cree que va a haber más inflación, piensa que va a estar alrededor de 9,2%. Y ha subido muchísimo, ¿no? Prácticamente de 4,7 a 9 puntos. Se ha duplicado en cuestión de meses. Y de hecho, viendo la historia, pues este es la mayor diferencia, digamos que intercuartil que existen, es decir, del 75% menos el de 25%, hoy está en 7,7. En esencia es este numerito de acá arriba menos este numerito de acá abajo, ¿no? 7,7. En la crisis inflacionaria del 2022 llegó a estar a 4,7, ¿no? En su mayor momento, ¿no? Hoy estamos en niveles que no se había visto, pues prácticamente en toda la historia. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Esto te quiere decir que las expectativas realmente no están tan ancladas como Powell lo está previendo, ¿no? Y esto se puede deber, a ver, ¿por qué? Porque tienes o sea, las expectativas están por todos lados. Hay personas que dicen, vamos a ver inflaciones del 10%, y hay personas que te dicen, no, no vamos a ver inflaciones del 10%, va a estar como en 1,5, ¿no? Sin embargo, es un chunk, una porción de la población importante la que te dice que la inflación va a estar por encima, ¿no? Y no solo por encima, sino de los niveles que no habíamos visto en prácticamente 40 años. ¿Por qué las expectativas podrían no estar ancladas? Uno, pues el tema del precio, por ejemplo, ahorita se está viviendo mucho el precio del huevo, ¿no? Hay una gripe aviar bien importante en Estados Unidos, México todavía no está ahí, pero Estados Unidos hay una gripe aviar, está contenida, sin embargo, eso ha diezmado la población de gallinas allá y por lo tanto de huevos, y los huevos han subido en los últimos 6 meses alrededor del 50%. Entonces tienes y a ver, y además el americano el norteamericano es muy consumidor de huevos. De hecho, ha habido un aumento en el contrabando de huevos entre México y Estados Unidos. México contrabandea
o gente en México contrabandea huevos en la frontera para venderlos a Estados Unidos. Entonces, eso no va a cambiar pronto. Bueno, no el de lo del contrabando, sino lo de la gripe aviar. ¿Por qué? Porque necesitas, pues, obviamente poner a todas las gallinas en cuarentena y además empezar a producir más gallinas para que eventualmente pongan huevos. Eso se va a llevar varios meses. El precio del huevo va a seguir subiendo. Y eso puede ayudar a desanclar la inflación. Otro, los aranceles, los pongan o no los pongan, va a ser inflacionario. Obviamente si los ponen va a ser más inflacionario que si no los ponen, pero la simple expectativa de tener aranceles no va a ayudar a la inflación. Tienes el tema de las deportaciones, mismo caso. Si los deportan, pues obviamente va a subir el precio del trabajo, ¿no? Vas a tener que contratar gente que no está dispuesta a trabajar por los sueldos actuales, pero si no los deportas también. ¿Por qué? Porque la gente pues, está temerosa de que la deporten y luego, pues obviamente no va a ir a trabajar y va a haber escasez de mano de obra. ¿Por qué? Porque prefieren pues, quedarse guardados, quedarse en su casa y no arriesgarse a que haya redadas de la migra en sus trabajos para que los van a terminar deportando, ¿no? Entonces, haya o no deportaciones, el simple hecho de que esté la amenaza ahí es inflacionaria. Y además hay que sumarle que pues hace un par de semanas también Powell dijo en su comparecencia en el Senado que iba a revisar o que se iban a revisar las nuevas métricas de inflación, no métricas, sino más bien el nuevo framework económico de inflación para ver si cambiaban la meta de 2% promedio a, no dijo, pero si la cambiaban, ¿no? Y lo cual creo que tampoco ayudaría a anclar las expectativas. Es un poco decir, pues, ok, no llegué a la meta, pues cambio la meta, ¿no? Eso es una forma de decir, no estoy pudiendo, ¿no? Entonces, bueno, el error, muy puntualmente, el siguiente error de Powell es asumir que ya estamos casi ahí y ya está usando ese lenguaje de manera constante. Ya estamos ahí, ya estamos casi ahí, ya nos falta poquito para llegar a la meta. La verdad es que no, no, o sea, los datos te indican que las expectativas no están ancladas. Los últimos datos te están hablando de que la inflación ha estado saliendo por encima de lo esperado. Entonces, no, no estamos casi ahí. Powell debe dejar ese discurso a un lado, volver a endurecerlo, volver a decir, a ver, no estamos ahí, las cosas se están descomponiendo, si tenemos que volver a subir la tasa, la vamos a subir, ¿no? Aunque ahorita no lo esté pensando, por lo tanto, por lo menos tienen que mandar ese mensaje y así probablemente las expectativas de inflación se vuelvan a anclar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si Powell se da cuenta de esto y empieza a cambiar el rumbo de su comunicación? Pues obviamente las acciones podrían sufrir, ¿no? Podríamos ver una corrección en las acciones, pero la deuda le podría ir bien. Y suena un poco contraintuitivo, pero si pensamos que la tasa de 10 años ha estado subiendo porque cree que la inflación no está del todo controlada, porque cree que Powell va a seguir bajando tasas y eso va a exacerbar el tema inflacionario, más todo lo que está pasando en temas de gripe aviar, aranceles, deportaciones, etcétera, etcétera. Pues el simple hecho de que Powell se plante y diga, no vamos a dejar que eso suceda, pues podría ser positivo para la renta fija, diciendo o haciendo intentando adelantarse a lo que pueda llegar a ser Powell para que esa inflación no pase. Entonces, si Powell se da cuenta, podría ser positivo para renta fija, negativo para acciones. Si no se da cuenta, a las acciones le podrían ir mejor, pero la deuda va a tener un año complicado. ¿Por qué? Porque la inflación va a seguir subiendo y las expectativas se van a seguir desanclando. Pues bueno, obviamente le vamos a estar dando seguimiento a este tema, dado que es algo que todavía no pasa, es más bien una expectativa en los siguientes 6, 12 meses, pues vamos a seguir hablando de esto, pero bueno, les dejo ahí el posible siguiente error de Powell. Si te gustó, dale like, suscríbete, compártelo, déjame un comentario y nos escuchamos el siguiente martes. Saludos.